¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, tan puntuales y bueno, tan comprometidos por aprender a estas horas de la noche. Supongo que después de trabajar la mayoría. Entonces, apreciamos mucho que estén aquí. Esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para ustedes, que les dé información nueva y muy valiosa para su práctica profesional. El día de hoy vamos a estar hablando sobre suplementación oral en hemodiálisis. Y bueno, esta sesión está a cargo de la maestra Ileana Jiménez Rebollar, con la que hemos estado trabajando desde hace unos meses, toda la temática correspondiente justo al tema de atención nutricia en los pacientes que presentan alteraciones renales. Ella es licenciada en nutrición humana y maestra en ciencias de la salud. Y pues la vida la ha llevado, bueno, la vida y sus intereses la han llevado a orientar su práctica profesional predominantemente a la atención nutricia de los pacientes con enfermedad renal crónica y específicamente pues experiencia en tratamiento, en atención en aquellos que llevan terapia sustitutiva con hemodiálisis. Y es fundadora, directora y nutrióloga en Renutre Nutrición Integral. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Ileana. Este seminario y un curso que tendremos próximamente, pues se complementan con unos mini webinars que tuvimos hace unos meses en vivo y que ahora están disponibles si ustedes están interesados de forma grabada sobre, pues justamente atención nutricia en pacientes con alteración renal, pero que viven además con diabetes. Entonces, pues vamos a ya entrar en el tema y pues te cedo la pantalla, Ileana. Muchas gracias, Karime. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo este espacio desde Ciencia y Nutrición. Así que, pues, bienvenidos a todos el día de hoy. Como dice Karime, esperamos que toda esta información les sea de mucha utilidad y les incentive a tener más interés si esta área les gusta para seguir aprendiendo un poco más del paciente con enfermedad renal crónica en sus distintas etapas. Así que vamos a comenzar. Déjenme compartirles mi pantalla. Al final de la sesión podemos tener unos minutitos para hacer algunas preguntas. Y recuerden que al final vamos a estar otorgando una beca del 100% con una pregunta que se les va a hacer para que estén muy atentos de compartir y así puedan ganarse esta beca. Así que vamos a comenzar. Primero, como un breve recordatorio, vamos a describir qué es la enfermedad renal crónica. Sabemos que la enfermedad renal crónica es un padecimiento donde las nefronas, que es la unidad funcional de nuestros riñones, se van deteriorando poco a poco, progresivamente, y esta pérdida es irreversible. Vamos a definir, o cómo las guías internacionales han definido enfermedad renal crónica, como aquella que haya cambios a nivel estructural y o funcional durante por lo menos 3 meses, y puede haber o no deterioro de esta función renal, o bien donde la tasa de filtrado glomerular se haya visto disminuida por debajo de 60 mililitros minuto durante un periodo de 3 a 6 meses cuando mínimo. Más otras características que se describen a mayor detalle en las guías CADIGO del 2013, donde, bueno, también se proponen las distintas etapas en relación a la tasa de filtrado glomerular, como lo podemos ver aquí del lado izquierdo, y en relación también
a la gravedad y el pronóstico que nos puede hablar la presencia de pérdida de albúmina en orina. Entonces, ambos es importante tenerlos. En la práctica clínica, la realidad es que no siempre se tiene la medición de albuminuria y la idea es que esto nos vaya clasificando a nuestro paciente en las distintas etapas de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, las cuales van a estar divididas en 5 etapas. Y la más grave, que es a la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el fallo renal, que es la etapa G5, donde la tasa de filtrado glomerular va a estar por debajo de 15 mililitros minuto de superficie corporal, y este se va a relacionar ya sea a partir de una pérdida mayor de 30 miligramos sobre gramo de albuminuria en sus distintos grados, ya sea de la 1, 2 o 3. Y generalmente cuando ya estamos en esta etapa, pues es esta parte de que ya es algo irreversible, y conforme el paciente se vaya deteriorando más, se acerca más esa necesidad, para no comprometer la vida de la persona, de someterlo a estos procesos de reemplazo renal, que ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o, en el mejor de los casos, trasplante. Entonces, aquí en México generalmente los protocolos siempre empiezan con diálisis peritoneal, y posteriormente, si se cumplen ciertos criterios, si hay disponibilidad de un espacio en hemodiálisis, sobre todo si se están tratando vía ISSSTE, IMSS, podrá esta persona a lo mejor tener esta oportunidad de cambiar de diálisis peritoneal a hemodiálisis, que le da cierta flexibilidad en su día a día, y también se bajan ciertos riesgos. Y finalmente, pues si entra a una lista de espera y es candidato para un trasplante, pues esta sería la mejor versión. Conforme van avanzando las etapas de la enfermedad renal, y como les decía, evidentemente se puede ir comprometiendo más tanto el estado de salud general de la persona como el de nutrición, como incrementándose el riesgo de mortalidad. Es por eso que el momento en el que ya necesita la persona esta terapia de reemplazo renal. Entonces, como vemos en la imagen del lado derecho, conforme avanzamos en las distintas etapas, nuestro paciente irá presentando distintas sintomatologías relacionada a la toxicidad urémica o al síndrome urémico, que será esta concentración de metabolitos que no se están pudiendo liberar a través del filtrado glomerular, y se van a quedar en el torrente sanguíneo de nuestro paciente, mermando su salud en general. Entonces vemos que en las primeras etapas generalmente pudieran o no haber síntomas, y generalmente son síntomas relacionados a enfermedades base. Generalmente, bueno, aquí ponemos el ejemplo claro de retinopatía, sobre todo pues retinopatía diabética, cambios en el tema gástrico como es gastroparesia, y empieza a haber alteraciones del sueño. Tiene una etapa 3, la persona se le suma a estos síntomas, se le puede sumar ansiedad, depresión, cambios en la salud digestiva, estreñimientos crónicos. Después, en una etapa 4, a estos síntomas se le va a sumar a veces sobrecarga hídrica, prurito, fatiga, náuseas, vómito, alteraciones neurológicas, mayor riesgo de empezar a presentar desgaste energético proteico. Ya en casos también ya mucho más avanzados, alteraciones de los electrolitos como fósforo, como potasio, y ya finalmente en una etapa G5 o falla renal, pues son todas las anteriores más síntomas gastrointestinales mucho más agudizados, anorexia, pérdida importante de peso, y pues todo esto va a ir complicando cada vez más la situación de nuestro paciente,
y cuando ya ingresan a la terapia de reemplazo renal, pues generalmente llegan en condiciones bastante deterioradas y es por eso que es importante pues nuestra intervención nutricional de forma oportuna. ¿Qué impacto va a tener ya cuando el paciente entra a la terapia de reemplazo renal, en este caso en hemodiálisis? Generalmente, bueno, la hemodiálisis como tal va a generar un proceso catabólico importante. Es casi como si todos los días que le toca sesión de hemodiálisis al paciente estuviera corriendo un 21K. Entonces es un desgaste bastante importante que si evidentemente no alcanzamos esos requerimientos, progresivamente el paciente se va a ir deteriorando mucho más rápido. Y esto, bueno, lo va a poner en riesgo de desarrollar desgaste energético proteico y de la mano con la aparición de la sobrehidratación, esta situación se va a ir complicando todavía más. Generalmente porque en el desgaste energético proteico, uno de los marcadores principales que vamos a tomar en cuenta es la hipoalbuminemia y generalmente esto va a ser también una de las principales causas de que el paciente empiece a retener líquidos, alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde va a haber mayor retención de sodio. Al tener también menos movilidad del paciente, esto se va a ir agudizando. Al no tener un control adecuado de la ingestión de sodio vía oral. Entonces, todo esto va a ir deteriorándolo más. Tomamos que el propio dializado va a tener pérdidas importantes de nutrientes, pues todo esto va sumando para que se incrementen, si no se atiende de manera oportuna, se incrementa el riesgo de mortalidad de nuestro paciente y por ende también con el paso del tiempo también se vaya mermando la calidad de vida del mismo. Por eso es que cuando saltan de una etapa prediálisis a una etapa ya de diálisis, es que es un cambio abrupto, no solamente en el tema nutricional, sino también en el tema psicológico, económico, emocional, donde pues no solo cambia la vida del paciente, sino también va a cambiar toda la dinámica de toda la familia en general, de la persona que se dedica a cuidar al paciente. Entonces sí suele ser un cambio muy abrupto que se va a sumar a todo lo que el mismo proceso de hemodiálisis va a generar en el cuerpo del paciente. Regresando un poquito con el tema del desgaste, que es una de las implicaciones más importantes que vemos en hemodiálisis, vemos aquí las prevalencias en este grupo de población donde la desnutrición en general, dependiendo de los criterios que utilicemos, ya sea evaluación global subjetiva de 7 puntos o el screening de malnutrición e inflamación, podemos observar que hay entre un 28 hasta un 65% de desnutrición en este grupo de pacientes. Ya utilizando los criterios de desgaste energético proteico, entre una etapa G3 a la G5, se ha observado que se podría presentar entre un 11 a un 54% de la población. Y caquexia, que al final es parte de este mismo constructo de desgaste energético proteico, tanto en las etapas 4, 5 sin diálisis y diálisis se ha reportado que se puede llegar a presentar desde un 20 hasta un 30% de la población. Sarcopenia también se ha unido a este constructo de desgaste energético proteico y vemos que en las etapas de la 3 a la 5 en los hombres se podría presentar en un 18% y en las mujeres alrededor de un 13% y de forma global casi en un 11%. Sabemos también que, bueno, hay muchos factores que van a influir finalmente a que aparezca desgaste energético proteico y de la mano puede aparecer posteriormente caquexia y o sarcopenia, porque todo esto se puede
puede pasar al mismo tiempo. ¿Y cuáles son esos factores que van a ir condicionando a que estas situaciones de salud aparezcan? En el caso de los pacientes ya en diálisis, generalmente la sobrehidratación, la presencia de mayor cantidad de radicales libres, las comorbilidades que tenga el paciente, el grado de inflamación que se va a ir incrementando con el inicio de la diálisis y también con el tiempo de evolución que el paciente lleve en diálisis, la pérdida de nutrientes, como decíamos, a través del dializado, la pérdida todavía mayor de la funcionalidad renal. Todavía los pacientes que entran inicialmente en diálisis, muchos de ellos todavía pueden mantener cierta funcionalidad renal que con el tiempo se va perdiendo en su totalidad. Otros factores que incrementen más la inflamación de nuestros pacientes, alteraciones endocrinas como resistencia a la insulina, hipotiroidismo, etcétera, anemia, presencia de acidosis, anorexia, que no se estén cubriendo la ingesta de nutrientes y, bueno, de la mano con la toxicidad urémica, con desnutrición, con el hipercatabolismo que la misma enfermedad está generando, más el que va a generar la diálisis, todo eso nos va a dar más inflamación y que aparezcan estas tres condiciones. Todo eso va a impactar importantemente al que el paciente tenga mayor riesgo de infecciones, que tenga mayor riesgo de fragilidad, mayor riesgo de presentar distintos grados de depresión, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, que esta va a ser una de las primeras causas de muerte en este grupo de población. Y bueno, todo esto de la mano con todo lo que hemos mencionado anteriormente se va sumando al paso del tiempo para que estas condiciones sigan coexistiendo. Y finalmente todo esto en conjunto nos va a incrementar la morbimortalidad de estos pacientes. Y ahora, ¿por qué entonces se vuelve tan importante el tema de nuestra intervención? Aquí lo podemos ver o se los voy a ejemplificar. El desgaste energético proteico, ¿qué relación va a tener con el tema de la mortalidad en pacientes con enfermedad renal avanzada? Ya veíamos que hay determinados factores de riesgo asociados a la hemodiálisis y a la mortalidad. Uno de los principales que ya les comentaba es el tema de la hipoalbuminemia. También niveles bajos de colesterol, niveles de IMCs en grados más bajos. De hecho, en pacientes en enfermedad renal avanzada, se busca que el IMC pueda estar por arriba de los 23 kilogramos metro cuadrado. Y a veces se ha dicho que entre mayor sea al paciente le puede ir mejor. Reducciones en la ingestión de proteínas y energía por todo el componente que engloba el síndrome urémico y toda la inflamación que está viviendo el paciente. Y entonces en este estudio que ya tiene bastantes años, lo que ellos empezaban a valorar es que un cambio abrupto, ya fuera hacia arriba o hacia abajo de los niveles de albúmina en un periodo de 6 meses, podría hacer la diferencia. Y no necesitamos que ese cambio necesariamente sea de 1 gramo, de 2 gramos, de 3 gramos. Por un lado, del lado derecho observamos que, por ejemplo, si nuestro paciente logra subir de 0.1 a 0.2 gramos de albúmina, vemos que la supervivencia del paciente va a ir mejorando conforme se vaya incrementando estos gramos de albúmina en la sangre. Por otro lado, si al contrario se va perdiendo más albúmina, por ejemplo, inicialmente podemos ver que el riesgo de mortalidad incrementa un 23% y conforme va pasando el tiempo,
puede ir incrementando más y más y más. Entonces, aquí es donde sí es importante que nosotros hagamos una intervención que ayude al paciente a ir mejorando estos niveles de albúmina en el cuerpo para que podamos de esta manera, con el paso del tiempo, poder disminuir su riesgo de mortalidad y mejorar pues la supervivencia en ellos. En este otro estudio, que se ven un poquito chiquitas las letras, que se hizo una revisión sistemática de varios ensayos clínicos donde evaluaban justamente la utilización de suplementación nutricional oral en pacientes en hemodiálisis. Lo que resumieron en esta tabla de 2 estudios que revisaron, no sé si alcanzan a ver, pero aquí medían el impacto que tenía la suplementación oral con respecto a los niveles de albúmina. Entonces, en esta tabla de Forest Plot, lo que observaban es que en la totalidad de la revisión de todos los estudios, lo que se observaba es que si nosotros lográbamos incrementar con el tiempo esta albúmina, que en este caso el promedio fue en un incremento de 1.2 gramos, tenía un impacto positivo en disminuir la mortalidad de los pacientes de forma global. Por otro lado, también ellos midieron qué impacto podía tener la suplementación oral al mejorar los niveles de albúmina en otros parámetros. Entonces, ellos lo relacionaron con el tipo de diálisis que recibían y observaron que en los pacientes que recibían hemodiálisis, si se les daba suplementación oral y se mejoraba la albúmina, había una diferencia estadísticamente significativa entre los de hemodiálisis y los de diálisis peritoneal, teniendo un incremento de 1.5 gramos de albúmina versus los de peritoneal, que solo incrementaban 0.2 gramos de albúmina en sangre. Por otro lado, se veía que esta intervención daba mejores resultados en un periodo menor a 6 meses, versión aquellos que llevaban un periodo más prolongado con esta suplementación oral. En relación al tiempo de la suplementación, si esta se daba intradiálisis o fuera de la diálisis, lo que observaron es que en este caso o en esta revisión de estudios les iba mejor a los que tomaban la suplementación oral en los días que no les tocaba diálisis. En la cuestión del estado de nutrición, también había diferencias importantes entre aquellos que estaban desnutridos y aquellos que no se especificaba el grado de desnutrición, teniendo un incremento en aquellos que estaban desnutridos de 1.26 gramos sobre decilitro de los niveles de albúmina al ser suplementados. En el caso de el tipo de suplementación oral que se utilizaba, también se observaba que había un cambio estadísticamente significativo, pero a ambos les iba bien, tanto aquellos que recibían aminoácidos o proteínas, como aquellos que recibían un mix de ambos o aquellos que recibían suplementación oral no proteica. Y en esta otra gráfica de Forest Plot, lo que se observaba es que igual también tenía un efecto positivo el darle suplementación oral con respecto a la fuerza de agarre, la cual sabemos se relaciona con la funcionalidad también muscular. Y entonces veíamos que en estos estudios, que fueron 6, que también había un impacto importante en la mejoría de 960 kilogramos de fuerza de agarre en estos estudios que se revisaron al suplementarlos. Este otro estudio, que ya es todavía más reciente, que se acaba de publicar en este año y que se hizo aquí en México, se observó que cuando se suplementaban a los pacientes en hemodiálisis, se disminuían 3.5 puntos en el grupo que había recibido suplementación oral en el puntaje de
inflamación, desnutrición. También se veía que se mejoraba a 1.7 grados en el ángulo de fase y esto nos hablaba a que los pacientes empezaban a estar menos sobrehidratados al estar suplementados. Y esto también impactaba positivamente con un incremento de 0.29 gramos sobre decilitro en el grupo suplementado y también veíamos una mejoría en los niveles de transferrina de 4.7 miligramos sobre decilitro en el grupo suplementado. Y a una de las conclusiones que llegaron es que no era suficiente solamente darles un consejo nutricional o una asesoría nutricional, ya que esto no daba resultados positivos para que se alcanzara el consumo adecuado diario de energía y de proteína, por lo cual ellos observaban que era necesario sí suplementar a los pacientes en hemodiálisis para que les fuera mejor en todos estos parámetros nutricionales. También ellos observaban que a los pacientes que habían sido suplementados se podía disminuir hasta un 44% la desnutrición moderada y por el otro lado al grupo control, al que no se les había dado suplementación oral, se incrementaba en un 13% la desnutrición severa. También tenían un impacto positivo en la calidad de vida en aquellos que habían sido suplementados y se había logrado alcanzar un peso seco de todos los pacientes que fueron incluidos en este estudio, que fueron suplementados, versus con los que estuvieron en el grupo control, que solamente alcanzaron un 95% su peso seco. ¿Y qué otros beneficios se describían a partir de este ensayo clínico que se realizó? Es que la suplementación oral durante la hemodiálisis podría tener efectos positivos en el hecho de que si se daba durante la sesión de diálisis, que era el momento más catabólico que el paciente vive ya cuando está sometido a este proceso, es que la suplementación oral amortiguaba y podía garantizar de cierta forma que a largo plazo se modificaran estos parámetros de estado de nutrición que estábamos viendo. También se veía que la suplementación oral intradiálisis podía ayudar a que los pacientes mejoraran tanto la adherencia al tratamiento nutricional como a la adherencia a acudir a sus tratamientos de diálisis, ya que esto les generaba menor probabilidad de presentar sintomatologías adversas relacionadas al mismo proceso de hemodiálisis, por lo cual el paciente se sentía mucho más satisfecho y acudía de forma más continua a sus sesiones de diálisis. Y también se veía que, bueno, el suplementarlos podía tener un efecto anabólico positivamente, incluso después de que los pacientes se iban de la sesión y se iban a casa. ¿En qué momentos vamos a usar y en qué personas vamos a usar la suplementación oral? Generalmente aquellas que sean más vulnerables y que ya estén en grados de desnutrición moderada severa, que ya estén presentando desgaste energético proteico o caquexia, y generalmente lo vamos a utilizar cuando no estemos cubriendo la ingesta oral necesaria. Es en ese momento en que necesitamos empezar a hacer uso de esta suplementación oral. ¿Cuánto tiempo? Las guías Kadoki del 2020 nos dicen que por lo menos necesitamos tener una intervención con suplementación oral durante 3 meses para poder ver los efectos benéficos que acabamos de revisar. ¿Y qué indicaciones necesitamos tomar en cuenta para nosotros poder decir, sí, mi paciente necesita suplementación oral? Las últimas guías de Aspen en pacientes con enfermedad renal crónica que se publicaron en el 2021 nos dan estas 6 pautas, donde el primer punto es valorar cómo está el apetito del paciente y si hay una ingesta oral deficiente. El segundo punto es valorar si la ingesta de proteínas es menor a 1.2 gramos por kilogramo al día cuando están en diálisis y si la ingesta energética es menor a 30 kilocalorías por kilogramo día.
Por otro lado, las concentraciones de albúmina y prealbúmina también son importantes y estas son menores a 3.8 en la albúmina y en el caso de prealbúmina menor a 28 miligramos sobre mililitro, sobre todo en aquellos pacientes que ya no tengan función renal residual, serán aquellos en los que será importante tomar en cuenta la prealbúmina. En el caso de la pérdida de peso, que ésta sea mayor al 5% relacionado al peso seco estimado o al peso ideal que debería de tener el paciente en el último periodo de 4 meses. También que dé por evaluación global subjetiva modificada para hemodiálisis o con la clasificación de desgaste energético proteico en rangos de desnutrición moderada a severa, de acuerdo a evaluación global subjetiva, o de acuerdo a que dé positivo a 3 de 4 criterios del desgaste energético proteico. Y el último punto es que haya un deterioro tangible del estado de nutrición y que estos marcadores nutricionales que nosotros utilizamos habitualmente estén disminuidos o empeorando conforme va pasando el tiempo. Y ahora, ¿prescribimos o no prescribimos la suplementación oral intradiálisis? Durante ya mucho tiempo atrás, podría decirles fácil como desde el 2009 que veíamos este primer estudio de la albúmina, se entraba mucho en controversia si realmente se beneficiaba más al paciente o se le ponía en mayor riesgo si se le intentaba dar suplementación oral mientras estaba en su sesión de hemodiálisis, o al contrario, podría ser mucho más benéfico a que lo tomara fuera de casa, donde a lo mejor no teníamos la garantía de si realmente la tomaba o no la tomaba, o cuánto tomaba y de qué manera lo tomaba. Entonces, hay distintos estudios que han ido igual saliendo a partir de más o menos, como les comento, del 2009 a la fecha, que han ido evaluando justamente el impacto que puede tener el que se suplemente a los pacientes durante la hemodiálisis. La realidad es de que todavía en algunos países hasta es prohibido. En México, en algunos centros de hemodiálisis todavía hay cierto temor a la utilización de suplementos. En algunos sí se llegan a otorgar, y sobre todo en aquellos en los que se llevan a cabo protocolos de investigación, y en algunos otros, más que darles suplementación oral, se han implementado el otorgarles a los pacientes ciertos lunch que cubran cierta cantidad de energía adicional a lo que el paciente pudiera consumir el día que le toque la sesión de hemodiálisis. Entonces, ¿qué se ha observado en relación al impacto que podría tener la suplementación oral en los pacientes que están en hemodiálisis? En este estudio que se hizo en el 2012, donde se evaluaron a 4,289 pacientes en hemodiálisis que cubrieran un criterio de albúmina menor a 3.5 gramos sobre decilitro, a los cuales se les dio una dosis de suplemento nutricional oral durante su tratamiento de hemodiálisis durante 3 veces por semana. Y ellos tenían el beneficio que se les daba 4 tipos de suplemento oral a elegir, y ellos elegían. Y como podemos ver aquí, había desde suplementos líquidos como suplementos en barritas, con distintos aportes proteicos y también distintos aportes calóricos, y el paciente decidía. ¿Qué se observó? Que a todos en general, de los que tomaban suplementos comparados con el grupo que no tomaba suplementos, que aquí en la gráfica de sobrevida se evaluaban al grupo que no tomaba suplementos como la línea punteada, y a los que sí tomaban suplementos, lo que se identificó es que en un periodo de un año disminuía en los pacientes suplementados hasta un 34% el riesgo de morir si estos se suplementaban estas 3 veces que acudían a sus sesiones de hemodiálisis, independientemente del suplemento que ellos eligieran tomar. La idea era que lo tomaran.
Y este otro estudio que ya es del 2023, que también fue un ensayo clínico, lo que ellos evaluaron, aunque es un grupo más pequeño, en 60 pacientes en hemodiálisis, 30 del grupo control y 30 del grupo de intervención, que igual tuvieran una albúmina menor a 3.5 y una prealbúmina menor a 28, al grupo control solo se le daba una consejería dietética y al grupo de intervención se le daba la consejería dietética más un suplemento, que ellos utilizaban que se llama Neomun, que se les daba igual durante la sesión de hemodiálisis y a ellos se les siguió durante 3 meses. Este Neomun lo que otorga en 100 gramos son 26 gramos de proteína y 423 kilocalorías. ¿Qué observaron ellos al relacionarlos con el impacto con distintos marcadores nutricionales? Observaron que en el estado basal y al estado final de los 3 meses, aquí tenemos al grupo de intervención, que es la IG, y al grupo control, donde los niveles vemos claramente cómo hay una diferencia en los grupos y también en el basal versus el final, donde vemos una mejoría claramente en el grupo de intervención en sus niveles de albúmina, lo mismo en el grupo de intervención en los niveles de prealbúmina, muy por arriba de lo del grupo control. Luego vemos la capacidad de fijación del hierro, donde también le va mucho mejor, tanto entre los grupos como al antes y al final al grupo de intervención. Y también hay una disminución importante de la proteína C reactiva y por tanto del grado de inflamación, aquellos que tomaron suplementación versus los que no se suplementaron. Y bueno, llegando como a una conclusión, ¿qué ventajas y desventajas entonces podría tener el darles o no una suplementación nutricional oral intradialítica? Lo que se ha consensado es que pues puede haber ambas vertientes. Entonces vemos que dentro del lado positivo de ventajas se reduce la mortalidad, se puede mejorar el estado de nutrición, hay una mejor adherencia y satisfacción del paciente. También es un periodo que se puede utilizar como para implementar acciones educativas con el paciente, se mejora los niveles de glucosa en sangre, se puede también mejorar el hecho de que el paciente decida mejores opciones de comida, se reduce la inflamación. ¿Y cuál sería el lado a lo mejor negativo? Que el paciente se puede hipotensar, que puede disminuir la eficiencia de la hemodiálisis, síntomas gastrointestinales, que se puede poner en riesgo el tema de la higiene, que a lo mejor esto implica una mayor carga de trabajo en el personal de salud que está en el centro de hemodiálisis, que también puede implicar un mayor gasto económico, ya sea si el centro de hemodiálisis le otorga el suplemento o el paciente lo compra, y en algunos casos riesgo de aspiración. Pero de todas estas desventajas, la que a lo largo del tiempo más causaba ruido era el tema de la hipotensión. Y entonces, no hace mucho, en el 2021, igual se hizo un estudio aquí en México donde evaluaron con qué frecuencia se pudieran presentar estos efectos adversos, sobre todo el tema de la hipotensión en pacientes en hemodiálisis. Entonces, ellos evaluaron en 32 pacientes, 16 que fueron suplementados con Nepro en casa y 16 que fueron suplementados con Nepro intradiálisis, y los valoraron durante 12 semanas, que esto implicaba que el paciente en ese periodo tomaba 36 sesiones de hemodiálisis. Pro High Protein, que es el que está indicado para pacientes en diálisis por su aporte proteico, y a los pacientes que estaban en el grupo de suplementación oral en hemodiálisis, a ellos, ¿cómo se les dio? El Nepro. Se les dio 100 mililitros primero a los 60 minutos posterior a que se inició la sesión de hemodiálisis y 137 mililitros
a los 45 minutos antes de que terminara la sesión, siempre y cuando los pacientes se mantuvieran hemodinámicamente estables. Y en los pacientes que se iban a casa y tomaban ahí su suplementación, a ellos se les pidió que tomaran 2 porciones de Nepro, esto quiere decir 2 latitas, en los días que no tenían diálisis. Y entonces, ¿qué observaron? Los resultados más sobresalientes fue que en el caso de la hipotensión que ellos clasificaron como aquella que fuera en un declive de menos de 20 milímetros de mercurio o más de la presión sistólica, observaron, aquí vemos que aquellos que tenían la suplementación durante la hemodiálisis son los de la raya punteada versus los que la tomaron en casa. Vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa medida a través de todas las 36 sesiones que se dieron de hemodiálisis. Y por otro lado, en el caso de los síntomas gastrointestinales, que ellos lo que evaluaron fue que presentaran diarrea o distensión abdominal, también observaron que no hubo diferencias entre los grupos a través de las 36 sesiones de hemodiálisis que recibieron, y entonces llegaron a la conclusión en este ensayo que la presión arterial no se veía modificada hacia la baja si se les otorgaba suplementación oral a los pacientes, y al contrario, que podía ser una estrategia que ayudara a que se pudiera prevenir el desgaste energético, y que también esto iba a depender mucho siempre y cuando se asegurara la forma en la que se iba a administrar o la forma en la que se iba a dosificar la toma de la suplementación, que eso va a ser clave y ahorita lo vamos a revisar. Y finalmente, hay ya ciertos lineamientos que nos hablan de qué tenemos que considerar y cuáles van a ser las contraindicaciones para no dar suplementación oral o sí poderla dar. Para sí poderla dar, lo más importante es que el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones? Principalmente va a ser que el paciente presente una baja importante de la presión arterial durante la sesión de hemodiálisis, que tenga tos frecuente, que generalmente esto se puede asociar a probablemente una acumulación de líquido a nivel pulmonar, que tenga riesgo de aspiración, también que tenga diarrea recurrente, y sobre todo que se agrave cuando el paciente tome el suplemento, que presente dolor abdominal, dolor gástrico, que presente indigestión, náuseas o vómito durante el tratamiento. También va a ser muy importante que le pidamos al paciente que cuando toma la suplementación siempre lo haga en una posición vertical, y también cuidar las características de la suplementación que se le va a dar, porque dependiendo de eso podemos poner en riesgo o no a que el paciente se hipotense. Por ejemplo, si damos comidas muy pesadas o que le tomen al paciente mucho tiempo para comerlas, que sean en gran tamaño y ricas en carbohidratos simples, que estén demasiado calientes o demasiado frías, o que puedan contener algún grado de cafeína. También, ¿qué vamos a buscar para poder prevenir la hipotensión? Al contrario de lo que les acabo de mencionar, es que sea un suplemento específico para paciente renal, de preferencia que sea bajo en contenido de fósforo y alto en proteínas, que no le provoque al paciente riesgo de aspiración, que no le provoque al paciente un incremento en la sed. Entonces ahí hay que fijarnos en el contenido de sodio que puede tener el suplemento, que sea fácil de almacenar, de preparar, que no implique que se pueda contaminar, que el paciente lo pueda tomar solo con una mano, porque pues ya sea que tiene el catéter o una fístula, y eso pudiera hacerlo complicado, y que no genere un olor fuerte en la sala de hemodiálisis.
Por otro lado, que sea fácil de preparar, y si el paciente tiene cierta tendencia a tener niveles altos de fósforo, que se pueda combinar con los quelantes de fósforo. Y también es importante que cuando se inicie se trate de dar, sí, por un periodo largo, una misma cantidad y un mismo suplemento para generar una mejor tolerancia con el paso del tiempo. Ahora, ¿a qué nos tenemos que fijar en cuestión de aporte proteico y energía? Pues estas son las bases de lo que requeriría en la totalidad de un día el paciente que está en hemodiálisis, de acuerdo a las distintas sociedades. Tenemos de las guías Kadoki, que ellos nos dicen que de proteínas debe de consumir entre 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. La ESPE nos dice que de 1.2 a 1.4 y que el 50% sea de alto valor biológico. Las guías europeas mencionan que sea por arriba de 1.1 gramos por kilogramo del peso. Y las de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo nos dicen que sean por arriba de 1.2 y que sean el 50% de alto valor biológico. Por otro lado, si se dan cuenta, el requerimiento de energía puede ir variando desde 25, que es el más bajo en el caso de Yaskadoki, hasta el más alto, que son 40 kilocalorías por kilogramo de peso, que es el que nos indica las guías europeas. Evidentemente, esta carga de calorías lo vamos a valorar dependiendo del paciente que tengamos enfrente, si es un paciente con desnutrición importante o desgaste energético proteico, o si es un paciente que tiene obesidad y aparte tiene otras condiciones metabólicas importantes, pues ahí iremos cuidando el aporte de energía. ¿Y qué suplementos tenemos aquí en México? Bueno, aquí hay error de dedo, dice prediálisis, pero es en hemodiálisis. Primero, antes de pasar de cuáles tenemos, es importante que nosotros podamos saber cuánto de esto le vamos a aportar al paciente en cuestión de calorías adicionales. Entonces, ¿qué nos marcan las guías de Aspen? Nos dicen que la suplementación oral debe de darle a nuestro paciente de 0.3 a 0.4 gramos por kilogramo al día adicionales de proteínas y de 7 hasta 10 kilocalorías por kilogramo al día adicionales. Y el complemento nutricional debe de cubrir una ingesta oral entre 0.4 a 0.8 gramos por kilogramo al día de proteínas y de más de 20 kilocalorías por kilogramo al día, para, con lo que ya le estamos dando por ingesta a través de su plan dietético, más esto se puedan cubrir los requerimientos que necesita. Y también es muy importante que esto no sustituya ni comidas completas y que se adicionen a las comidas que ya se tienen planificadas, que esto puede ser desde que el paciente lo puede hacer una sopa, lo puede hacer un licuado, lo puede hacer un postre, una paleta, o sea, es tratar de añadirlo a lo que ya se tiene planificado. Y por lo menos se recomienda que este complemento se agregue como en comidas, ya sea en desayuno, comida, cena o en desayuno y cena, de acuerdo también guiarnos a las señales de hambre y saciedad o a la cantidad de apetito que tenga nuestro paciente dependiendo las horas del día. Y también se sugiere que idealmente se den entre 1 a 3 horas después de consumir las comidas principales. Muy en lo personal, a mí me funciona dárselos en desayunos y cenas o a veces en las colaciones, cuando se da como en los días de no diálisis. Y en los días de diálisis generalmente les sugiero que sea 1 hora antes de que entren a la sesión la mitad de lo que se le vaya a dar y la otra mitad saliendo, si sale estable, saliendo inmediatamente de la sesión de hemodiálisis y posteriormente que se coma lo que le toca. ¿Qué fórmulas
contamos poliméricas especializadas para el paciente en hemodiálisis. Tenemos el Nepro HP, como ya lo veíamos en los estudios que revisábamos. Tenemos Enterex RNL y tenemos este que es más nuevo, que es como en forma de un gelecito, sabor frambuesa, que se llama Renamed. Obviamente los precios varían, no son baratos y eso también es algo que debemos de tomar en consideración porque pues, a lo mejor en nuestro cálculo sí sería muy perfecto que se tomara un Nepro todos los días, pero pues si en cuestión económica no le alcanza, vamos a tratar de que primordialmente podamos alcanzar lo que requiera con lo que el paciente tiene, puede, le gusta. Y ya después, si vemos que no, pues vamos a hacer uso de esta suplementación. Y aquí vemos que sí varían. Y entonces esta variación ya veíamos en los estudios que revisamos que va a depender también mucho del paciente que tengamos, de qué tan estable esté, de qué objetivo queremos alcanzar con ellos. Entonces, por ejemplo, en Nepro nos da alrededor de 19 gramos de proteína, muy parecido a Enterex que nos da 20. Y este de Renamed nos da solamente 10 gramos de proteína. Tanto Nepro como Enterex dan alrededor de 400 calorías. Este Renamed nos da solamente 210 calorías. Si se dan cuenta, Nepro y Enterex son muy parecidos también tanto en aporte de potasio como de fósforo, como de sodio. Tiene un poquito más Enterex. Entonces, justo lo que veíamos, si hay que cuidar también la sobrecarga hídrica del paciente, está ganando mucho, su ganancia interdiálisis es por arriba de 2.5 kilos, hay que tener cuidado también en cuánto sodio le estamos otorgando en esta suplementación. Por ejemplo, Renamed tiene mucho menos cantidad, obviamente también la dosis es menor, entonces hay que ver cuál nos puede beneficiar más. En el caso de presentaciones en polvo, si no llegan a veces a tolerar las malteadas, tenemos también una gama amplia. Por ejemplo, tenemos Fresupor RNL, que esto nos otorga 20 gramos de proteínas. A veces no es tan bien tolerado porque tiene una cantidad mayor que los otros. No se los puse aquí, pero tiene una mayor cantidad de hierro. Y de hecho, este hace que si el paciente no se lo come inmediatamente, cambia el sabor y es muy desagradable al gusto y suele ser poco tolerado por eso, aparte de que para que nosotros podamos alcanzar estos 20 gramos de proteína, le tenemos que dar 6 medidas de las que contiene, que es bastante polvo si lo vemos así, entonces suele ser no muy bien aceptado y a veces casi todos estos, por lo menos estos 3 primeros, Fresuport, Fresuport y Emprot, se basan en caseína. En algunos casos, la caseína, como es la proteína derivada del suero de la leche, suele tener un mayor contenido de fósforo. Entonces, en el caso de Fresuport, a veces si nos estamos enfrentando en un paciente en hemodiálisis que no tiene un buen control de sus niveles de fósforo, a veces cuando le damos este tipo de suplemento suele elevarlo más. Entonces hay que tener cuidado. A lo mejor ahí nos vamos por otro como albúmina de huevo, que nos da una misma cantidad parecida de proteínas, pero nos da solamente 22 miligramos de fósforo. Y aunque sí nos da en su dosis que se utiliza, que es una medida de las que contiene, nos da mucho más sodio. Entonces también hay ojo con lo de la sobrecarga hídrica. En el caso de Emprot, nos da igual 20 gramos de proteína. Aquí nos da un aporte un poco más semejante a Fresupor de potasio y fósforo y mucho menos cantidad de sodio. A lo mejor nos podría ser una versión intermedia y para alguien que no necesite tanto control del fósforo, a lo mejor necesite un control mejor del sodio. Y este último del NIN, que es vegetal, porque la proteína que utilizan es a base de chícharo, de arroz. Generalmente yo la he llegado a utilizar en pacientes que tengo en hemodiálisis, que por alguna situación no me toleran ni caseína o que no les agrada tampoco la albúmina de huevo. Y es bien tolerada, tiene buena palatabilidad.
y hay de fresa y de vainilla, y también lo he utilizado y me ha dado buenos resultados en pacientes muy específicas, por ejemplo, en pacientes con lupus eritematoso, donde también tenemos que cuidar el tema del aporte de gluten o el tema de la proteína derivada de los lácteos. Entonces, esta también puede ser una muy buena opción a utilizar en este grupo de pacientes. Obviamente, después de toda una valoración exhaustiva que tengan con ellos. Y aquí me lo puse, está mal el gramaje de la proteína, pero nos está dando alrededor de 20 gramos, 362 calorías y un aporte intermedio de sodio, de fósforo y muy poquito aporte de potasio. En el caso del omega 3, en la generalidad no se va a utilizar como un suplemento para disminuir la mortalidad ni el riesgo cardiovascular. Va a estar más enfocado para poder mejorar el perfil de lípidos de nuestro paciente. Y la cantidad que se sugiere, dependiendo de cuál sea el caso, dependiendo del grado de dislipidemia que tenga, será la cantidad prescrita. Generalmente puede ir desde 1 hasta 4 gramos al día para poder mejorar el perfil de lípidos. Y bueno, esta es una marca que a mí en lo general me gusta. Se me ha hecho segura para el paciente porque no viene combinada con vitamina E y tiene buena palatabilidad porque tiene sabor limón. Generalmente si causa síntomas gastrointestinales en los pacientes, hay que sugerirles que lo dejen en refrigeración y eso le va a ayudar a que esos síntomas no se presenten tanto. Por otro lado, en el caso de los micronutrientes, en general se va a utilizar solo si la ingesta dietética es inadecuada durante un periodo prolongado y no se están alcanzando los requerimientos, y generalmente se va a buscar cubrir vitaminas hidrosolubles y oligoelementos. En las etapas de la 3 a la 5 de diálisis o trasplante, generalmente pues esta decisión sí la puede llegar a tener el nutriólogo, siempre y cuando pues con las herramientas necesarias y con una justificación de que se necesita el multivitamínico, tratando de cubrir por lo menos la ingesta diaria recomendada. En el caso de la vitamina C, que suele haber una deficiencia importante en todos los grados de enfermedad renal, suele ser, sí, razonable la suplementación, por lo menos que se cubra 90 miligramos al día en hombres y 75 en mujeres. En el caso de la vitamina D, esta prescripción casi siempre va del lado del área médica y no hay como tal todavía parámetros que se ajusten para la población en diálisis. Si ustedes revisan las guías, les van a decir que se basan en las recomendaciones para población en general y bueno, tampoco se sabe qué dosis es segura para no generar toxicidad o mayor riesgo de hipercalcemia e hiperfosfatemia, que de por sí, por la misma condición, tienen mayor riesgo este grupo de población. Y también hay que considerar que es un grupo de población al que se le suplementa con calcio, hay que medir los niveles de calcio, los niveles de fósforo. También considerar que se les dan quelantes de fósforo con base cálcica y eso también va a sumar calcio. Y también en algunos casos se les dan análogos de activos de vitamina D. Entonces, casi siempre se les prescribe calcitriol y la mayoría de las veces lo va a prescribir el nefrólogo. En el caso de la vitamina A y E, se sugiere que estos no se suplementen, ya que son potencialmente tóxicos, ya que no se van a alcanzar a filtrar a nivel renal, y menos si ya el paciente ya no tiene nada de funcionalidad renal, que es en el caso de la gran mayoría de los pacientes en hemodiálisis. Y hay que tener cuidado con que no se suplemente, al menos de que sea justificado y que se vayan verificando que no se está generando toxicidad en ellos. En el caso de la vitamina K, no hay que suplementarse, sobre todo en aquellos que tengan medicamentos con anticoagulantes. En el caso del selenio, del zinc o algunos otros minerales traza, es importante que no se complementen tampoco de forma rutinaria, ya que no se ha visto que a largo plazo puedan tener
un efecto positivo en el estado de nutrición, en el tema inflamatorio o en la mejoría de los micronutrientes a nivel sérico. Y aparte, como es algo que en general solo lo vamos a valorar clínicamente, no tanto con bioquímicos, pues suele ser complicado y no hay evidencia que todavía lo sustente. En el caso del calcio ya veíamos que lo podemos obtener de distintos medicamentos que se van a estar utilizando con los pacientes, como son los quelantes con base cálcica. Entonces hay que ajustar la ingesta de calcio dependiendo a los suplementos de calcio que se utilicen, a los quelantes, a si está suplementado con vitamina D, si se están utilizando calcimiméticos, que generalmente sí suelen utilizarse porque ayudan a disminuir los niveles de PTH en este grupo de pacientes y que al final una mala administración de ellos pudieran poner en riesgo a que el paciente también corra riesgo de padecer hipercalcemia o sobrecarga de calcio, y esto se ha relacionado con calcificaciones vasculares que incrementa el riesgo cardiovascular en ellos. En el caso de probióticos y prebióticos, no me metí mucho en el tema, es también bastante extenso, pero generalmente se empezó a utilizar mucho en pacientes prediálisis para poder ayudarlos a reducir la toxicidad urémica y mejorar pues el tema de disminuir eventos cardiovasculares. Actualmente se utilizan también con el enfoque de disminuir la sintomatología gástrica, ya que vemos que es altamente alterada la salud digestiva, y entonces, bueno, se han buscado ciertas cepas que ayuden a mejorar la barrera intestinal que se ve alterada en la enfermedad renal, que se logre un mejor efecto antimicrobiano, que se mejore la inmunidad innata, sobre todo porque al disminuir la permeabilidad de la barrera intestinal, hay mayor riesgo de translocación bacteriana, hay mayor probabilidad de que se genere toxicidad urémica a nivel intestinal, y eso comprometa en general la respuesta inmunológica del paciente y por tanto mayor riesgo de infecciones. Que puedan ayudar también como moduladores para efecto cardioprotector, ya que hay ciertos metabolitos urémicos que incrementan este riesgo, como es la trimetilamina, como es el pecresol, como es el indoxil sulfato, que se llegan a consumir sobre todo en algunos alimentos como son las carnes rojas, y que eso genera mayor toxicidad urémica y mayor riesgo cardiovascular, y que se ha visto que se puede atenuar un poco con la utilización de los prebióticos y probióticos. Y algo que vemos muy comúnmente en los pacientes y en general yo creo que en la población mexicana es el tema de el estreñimiento crónico. Entonces se ha visto que si se utilizan de forma adecuada pueden ayudar a mejorar la salud digestiva y en este caso a tener un impacto positivo en el tránsito intestinal. Aquí les puse dos de los que más yo generalmente utilizo, que es Ravil y que es Simbin. Ambos son simbióticos y generalmente el Ravil, por ejemplo, se utiliza al inicio, se utilizan 2 cápsulas que se le puede dar al paciente en la mañana y en la noche, o las 2 en ayuno, y ya en la etapa de mantenimiento se utiliza una cápsula. Y el Simbin generalmente se utiliza una cápsula en ayuno, y hay versión cápsula y hay versión gel, sobre todo también si estamos hablando de pacientes con polifarmacia, a veces el gel suele ser mejor tolerado. ¿A qué conclusiones llegamos? Finalmente, existen muchas opciones de suplementación. Hay que tratar de elegir la que mejor pueda ayudarnos a cubrir lo que nuestros pacientes necesitan a partir de la valoración que hagamos. Ayudar a una buena elección de ellos también, sobre todo en relación costo-beneficio. Hay que tratar de elegir aquellos que sean especializados y seguir las pautas que acabamos de platicar para que realmente le saquemos provecho, para que realmente estén bien prescritos. También es muy importante que no solo nos enfoquemos en los macronutrimentos, sino también sepamos pues que en sí la misma enfermedad renal va a generar ciertas deficiencias, y cuando están sometidos a diálisis eso se potencializa. Entonces hay que buscar aquellos que podrían sí tener ciertos efectos benéficos, sobre todo
en el tema antiinflamatorio y o antioxidante. Sin embargo, como ya veíamos un poquito la literatura, todavía no hay mucha evidencia acerca de su utilización. Hay que utilizar aquellos que nos ayuden también a poder prevenir o tratar el desgaste energético proteico, que mejoren la calidad de vida, mejoren la sobrevida del paciente, que disminuyan sus riesgos cardiovasculares, sus riesgos de morbilidad, que nos ayuden a mejorar la sintomatología y pues finalmente que ayuden a mejorar su estado de salud y nutrición. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, ya me pasé del tiempo, pero cuéntenme. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por Ah, aquí levanta la mano a Mayrani. a Adelante. Mayrani, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Claro. Bueno, por ejemplo, pensando en que la restricción de líquidos en este estadio es como muy severa, y algunos de los suplementos que nos presentaban eran bastante líquidos, ¿eso se considera como, se le da adicional a ese volumen que tienen como permitido o es restándolo a los 3 vasitos de agua que tienen como permitidos a lo largo del día? Aquí igual va a depender mucho del paciente que tengas. Generalmente en ellos el cálculo de los líquidos va a ser a partir de la función renal residual que tengan y de ahí se le suma generalmente entre 500 a 1000 mililitros dependiendo sea el caso y dependiendo sea su ganancia interdiálisis, su presión arterial. eh, entonces, sí se considera ese líquido, pero específicamente estos, tanto el Nepro HP como el Enterex RNL, tienen menor volumen hídrico porque justamente están especializados para el paciente en diálisis. Entonces, no te dan como tal los 237 mililitros, te dan un poquito menos. En promedio te van dando en líquido como tal, en promedio te van dando 150 mililitros, pero al final sí es un líquido que tienes que contemplar y sobre todo si estamos hablando de un paciente que tiene ganancias interdialíticas y un descontrol importante entre sus sesiones, sí hay que tener mucho cuidado y hay veces que nosotros podemos decirle, pues solo puede tomar sus 800 mililitros contemplando todos los líquidos, pero hay veces que aún así, aunque el paciente jura y perjura que solo se toma eso, llegan con ganancias importantes. Y a veces hay algunos que, pues obviamente, o se lo toman a escondidas, o también me ha tocado pacientes que literal se toman el agua con la que se están bañando, porque a veces es tanta la necesidad o tanta la sed que tienen incrementada que buscan formas, ¿no? O de repente una de las metodologías es, pues les damos cubitos de hielo o el suplemento, por ejemplo, el Nepro, se les sugiere que lo hagan cubitos de hielo como para que eso refresque más y a la vez los estemos nutriendo, pero a veces uno les dice, bueno, pues 4 cubitos de hielo te van a aportar alrededor de 125 mililitros y entonces pues ellos se toman más de lo que tienen. Entonces hay veces que hay que tener más cuidado en eso que en el aporte que a lo mejor en mililitros podría darle el suplemento, pero al final sí hay que decirle que cuentan todos, cuenta ya cuando estamos hablando de pacientes muy descontrolados, hay que cuantificar hasta los mililitros que aporta la fruta, la verdura, y también es muy importante revisar cómo está el control de sodio, porque también es otra parte muy importante. Y el control de azúcares simples, porque sabemos que si hay un consumo importante de azúcares va a haber mayor sensación de sed y ellos van a buscar ingerir más líquidos. Entonces, sí hay que contemplarlo, solamente que como te digo, estos suplementos en específico están ajustados a pacientes con restricción o que necesitan restricción hídrica. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, muy bien, muchas gracias. De nada. Por También aquí, levantó la mano Mariana Robles. Mariana. Hola, buenas noches. Hola, maestra. Hola, hola, Mira, te saludo desde Chiapas, qué primeramente. gusto. Y mira, una duda. ¿Tú puedes recomendarme alguna báscula en específico que me mida el tema del agua corporal? Porque fíjate que compré una, pero me la mide en general, ¿no? Entonces,
no sé si tú me puedas recomendar alguna en específico o alguna técnica de bioimpedancia, porque siento realmente que cuando valoro con fórmula, o sea, la hora de hacer mi fórmula de peso seco, siento como que podría ser mejor si utilizara bioimpedancia en el consultorio, pero no sé exactamente qué báscula me podría servir o qué báscula usas tú que pudieras recomendarme para este tema del líquido, sobre todo para mis pacientes con diálisis y hemodiálisis. En este caso, bueno, la más recomendada es el BCM, que es de Fresenius Kabi. Prácticamente ahí lo utilizamos por electrodos que se pegan o se adhieren a la piel con el paciente ya sea acostado o reclinado en el reposet, o el de InBody, que es el InBody 310, que son los equipos pues de cierta manera como más sofisticados que ya alcanzan a medir la sobrecarga hídrica con el que llega el paciente. O sea, literal, estos nos dicen, tu paciente está trayendo 7 kilos de sobrecarga hídrica. Sin embargo, la realidad es de que pues, su costo es, si tú quieres invertirle, pues está increíble, porque pues sí es una herramienta de mucho valor en ese sentido, y más si la mayoría de la población es de hemodiálisis o diálisis, pues te va a servir mucho, pero sí su costo anda rondando entre los 300,000 pesos. De ahí afuera, InBody tiene creo que una gama bajito de que alcanza ya también a medir agua intra y extracelular. Sin embargo, no te mide la sobrecarga hídrica, y ahí lo que ya podrías hacer con fórmulas que ya existen, ya nada más hacer tú el cálculo a partir de los datos de agua intra y extracelular, podrías utilizarlos y a lo mejor el costo del equipo pues sí es mucho menor. También pues están aquellos que te puedan ya medir, que te den los datos de resistencia y reactancia para que puedas usar los vectores de impedancia, que esos me parece igual que ya en una gama media de los de InBody ya te lo dan, y entonces ya podrías utilizar los vectores de impedancia y graficarlos para poder calcular este tema del ángulo de fase y así poder ubicarlo en las elipses y poder saber también un poquito si está con sobrecarga hídrica o si está desnutrido. Entonces eso podría ser. Porque sí, al final el peso seco por fórmulas nos da una estimación, pero tampoco es como tan alejada, y también mucho lo que hacen en los centros de hemodiálisis cuando no se tienen estos equipos de analizadores de bioimpedancia, que generalmente también se guían mucho con los signos y síntomas que el paciente presente. A veces, aunque no es lo más exacto, pues al final sí te va orientando en este sentido, pero esa sería mi recomendación. Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué? Paciente, dice paciente que no cuente con el recurso para conseguir los suplementos mencionados. Estos podrían optar por otros suplementos de consumo común, obvio, cuidando el aporte de sodio, potasio, fósforo. Sí se pueden utilizar, o sea, a veces, por ejemplo, he llegado a utilizar el Glucerna, nada más que pues sí ser muy cuidadosos que a la hora de tu cálculo y que a la hora de que el paciente siga tus indicaciones, y a la hora de irlo valorando en su seguimiento, no nos altere estos parámetros. Entonces, nada más sería teniendo ese cuidado. Sin embargo, pues generalmente estos suplementos, sobre todo aquellos que sean líquidos, sí van a aportar un mayor aporte a veces de sodio y también un mayor aporte de líquido, que también hay que considerarlo. Entonces, pues sí tener un poquito de cuidado, y la gran mayoría de ellos sí aporta otras vitaminas que no nos conviene tanto dar, como la vitamina A y la vitamina E que estábamos platicando, que por ejemplo, un paciente, si le damos, no sé, un Ensure, que es para pacientes a lo mejor sin ninguna patología, evidentemente puede repercutir en otras situaciones
por este aporte de micronutrientes o de vitaminas que a lo mejor con el paciente renal hay que ser mucho más precavidos. Entonces, si no hay tantos recursos, yo lo que sugiero es que a veces hagamos uso de recetas que podamos hacer hipercalóricas en poco volumen, que a veces lo más práctico es licuados caseros donde podamos meter varios ingredientes que le den un aporte importante de calorías y nutrientes, y eso probablemente no le genere un costo y podamos tratar de asemejarlo como si hiciéramos una fórmula artesanal de estas que utilizaríamos a veces a nivel hospitalario, pero en casa para poder compensar esta situación económica. Por acá preguntan, hola, ¿has utilizado medicina funcional en pacientes en EMO para salud digestiva más que nada? No, y tampoco me he puesto a revisar como qué tanto hay en la literatura, pero igual me llevo de tarea como esta pregunta para poder ver qué hay sobre medicina funcional, sobre todo con el tema digestivo. Por acá preguntan, ¿qué tan efectivo es el uso de cetoanálogos Generalmente los cetoanálogos se van a utilizar en la etapa prediálisis, en la etapa ya de diálisis realmente no están indicados. En la etapa prediálisis pueden ayudar de cierta forma al paciente a mantener el estado de nutrición, a mantener un poco el tejido muscular, pero siempre y cuando pues también el consumo de calorías, de proteínas, el adecuado también. Acuérdense que también la suplementación no va a tener los efectos positivos si el paciente no se mueve, que aquí ya no me dio tiempo de tocarlo, pero es parte fundamental que los pacientes también en hemodiálisis o diálisis, en algún punto y sobre todo cuando estén estables, también se promueve el tema del ejercicio para que haga un efecto sinérgico con la suplementación y obtengamos mejores resultados. Por aquí preguntan, ¿qué recomendaciones en la alimentación se debe de dar en pacientes con enfermedad renal etapa 1? Por ejemplo, ¿se deben remojar las leguminosas toda la noche? Cuando están en etapa tan temprana, realmente no tienen alteraciones prácticamente de nada. Solamente yo les diría ser conservadores en el tema de la carga proteica, para justo prevenir que esa etapa 1 no avance, pero de ahí en fuera yo no les daría ningún otro consejo, ni de remojar leguminosas, ni nada de eso, porque realmente no va a haber algún beneficio en cuanto a ello, a menos de que tal vez le ayude para que no la distienda o no le genere más gases. Por aquí, si se quieren cubrir los requerimientos ya antes mencionados con los propios alimentos para darle una variedad organoléptica a los mismos, ¿usted recomienda uso de especias? Si no, sí, si no, ¿cuáles? ¿O qué podemos hacer para que no sean tan aburridas las comidas? Sí, claro, de especias en general se pueden utilizar prácticamente todas y es lo que más tratamos de promover, que utilicemos todo, o sea, desde oréganos, desde paprika, desde ajo, cebolla, cilantro, perejil, para realzar los sabores de los alimentos, para que no sean aburridos, para que les sepan rico a los pacientes. Y acuérdense de salirnos fuera de la pechuga asada, del caldo de pollo, del bistec asado, o sea, ir buscando opciones que a los pacientes les haga que a la vista sea atractivo. Y también es muy importante el tema de que no hagan una comida especial para el paciente, sino que todos en casa coman de todo, de lo mismo, porque hasta eso va repercutiendo. Y también hay ya sazonadores especializados para el paciente renal, porque cuidan la parte de que no tengan sal, la parte de que no tengan potasio y no tengan fósforo, y estos los pueden conseguir en la tienda de Nefrópolis. Y bueno, la idea es eso, de estarles compartiendo pues muchas recetas, y a veces es mucho más trabajo para uno y estárselas ideando y ahora qué le doy y cómo se lo doy, pero eso ayuda mucho al estar dándole opciones de cómo ir preparando los alimentos de formas distintas, los ayuda a tener una mejor adherencia y obviamente pues mejores resultados en su estado de nutrición y el control de todas estas variables que platicábamos como la sobrecarga hídrica.
Descansen, buenas noches, muchas gracias, Ileana, y No, ¿de qué a pues ti? esperamos Buenas vernos noches. pronto. Bye bye. Buenas noches.